plasma. Entonces se tiñe de un color basófilo, azul. ¿Y este ganglio es azul? No, No, Es ¿verdad? rosado. Rosado. ¿Y por qué es rosado? Por la. Porque le está diciendo, no tengo linfocitos. O hay muy poco, ¿no? Bueno. Entonces la enfermedad que está afectando está reemplazando, está sustituyendo al componente linfoide. ¿No? Y si es de un color eosinófilo, pues entonces su citoplasma de las células neoplásicas será eosinófilo pálido. Eso me dice la macro. Sí, macroscopio. ¿No? Y segundo, pues qué ganglio va a ser tan grande, ¿bien? Y ni siquiera es el ganglio completo. Mide casi 3 centímetros. Bueno, la cuenta de Flecha-Miller señala un folículo linfoide secundario. Este es un folículo linfoide secundario, primario, secundario, primario, secundario, ¿no? Entonces hay estructuras residuales del ganglio linfático, pero una de las características es, por ejemplo, los folículos deberían estar pegados o adyacentes, ¿no? Pero aquí, miren, están distanciados, separados. Entonces, todo lo que está entre folículo linfoide, entre los folículos linfoides, es una proliferación celular neoplásica. Nos acercamos para identificar a estas células que están proliferando. ¿Quieren más aumento? Un poco más de luz, por favor. Ya. Este es el folículo linfoide, miren, y estos son los linfocitos estos, y miden más o menos 7 micras. Por lo tanto, el tamaño de un eritrocito o de un linfocito nos sirve como un punto de referencia. No vamos a tener una regla para medir, pero sí sabemos que un linfocito mide 7 micras. Por lo tanto, el linfocito pequeño maduro nos sirve como punto de referencia para comparar cuántas veces está aumentado de tamaño esta célula neoplásica. Ahora, miren, estas son las células neoplásicas. Sí. ¿Son grandes o pequeñas? Grandes. Grandes. ¿Cuánto es grande? Porque en nosotros es fácil, ¿no? Si mide 1,80 es grande. Parece Y 1,55 es pequeño, ¿no? Pero en los linfocitos es diferente, ¿no? el doble o triple que el linfocito maduro, tal O vez. 4 o 5. Bueno, esta célula debe medir pues, 40 micras más o menos. O 50. Ahora, a diferencia del linfocito, ¿cómo es la cromatina? ¿Es hipercromática o es vesiculosa? Parece que no hay. No es vesiculoso. Vesiculosa. No sé. Es vesiculosa, es cromatina. Por eso se ve medio claro. Sí. Y resalta la membrana nuclear, pero la membrana nuclear, miren, tiene como una escotadura. Está como que parte al núcleo en dos, miren, ¿no? Es un surco, una hendidura, miren, hendidura nuclear, escotadura. Y su citoplasma es pálido, abundante. Ahora les pregunto, ¿esta célula es histiocito o es célula de Langerhans? Porque es la población que está proliferando, ¿no? Predominando. ¿Y qué diferencia hay entre histiocito y célula de Langerhans? Es por la forma del núcleo. Las características. Morfológicamente se parecen un poco, pero la característica de un histiocito o macrófago es fagocitar, ¿no?
En cambio, la célula de Langerhans tiene otra función. Presentar El sistema inmune recoge antígenos y las presenta a los linfocitos, entonces su función es diferente, ¿no? Sí. Es presentadora de antígenos. Ahora, ¿estas células vieron fagocitosis? No. No. Entonces, no es histiocito. Eso no es Y entonces, ¿por una qué célula. está histiocitosis de células de Langerhans si no es histiocito de células de Langerhans? El término mencionaba que el término de histocitosis era como una malla o algo Una caja, así. una caja así. Caja de- Cajón desastre. Todo lo que no te sirve lo metes a una caja y ahí está. Por eso. Entonces, sí, efectivamente, hace 20, 25 años, cuando yo era alumno, 30, era el grupo de las histocitosis X. Ahí se lo decían, parece histiocito, pero no fagocita. Entonces, se preguntaban por qué estas células que parecen histiocitarias no fagocitaban. Por una parte. Y por otra, la histocitosis de células de Langerhans ¿es un proceso reactivo o es neoplásico? No, pues, Es un reactivo. A ver, pónganse de acuerdo. Tú dices, Reactivo. Ah, sí, no, Tiene que haber un proceso. ¿y por qué afecta piel, ganglios linfáticos, hueso y requiere quimioterapia? Entonces, la forma de presentación de la histocitosis de células de Langerhans es variable, intermedio. desde procesos reactivos hasta procesos neoplásicos. Y la histología puede ser similar, o la misma. Puede variar. ¿No? Entonces, ¿qué lo hace variar? La presentación y la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, si te digo afecta varios órganos, tú automáticamente dices, no, eso es neoplásico. Sí. Y tiene una mutación, hay las mutaciones, ¿no? De 53, RAS. Y si tiene una mutación, pues no va a parar la progresión de la enfermedad hasta producir la muerte del paciente. Por lo tanto, esa es una neoplasia, ¿no? Pero hay pacientes que les gusta fumar y aparece un nódulo pulmonar. Dejan de fumar y desaparece. Esa es la forma de presentación reactiva, ¿no? Buenas noches. Dile. Así es. Todo te da cáncer. Sí. Habitualmente está incluido en la punción. Me acuerdo que creo que sí. Habitualmente está incluido, ¿eh? Eso, ponte de acuerdo con la secretaria de imagenología. Sí, porque si no, no puedes cobrar de doble, ¿no? Pero habitualmente creo que es 700 pesos. Ya. A ver, entonces, también era una pregunta, ¿no? Y era una disyuntiva de por qué hay formas localizadas y otras generalizadas. Entonces, es importante en la histocitosis ver cuántos órganos afecta. Si tiene exotalmo, diabetes insípida, Schiller-Christian. Un solo foco en el hueso con muchos eosinófilos y células, la forma localizada. Entonces, la histología es similar, pero el cuadro de presentación diferente. El tratamiento diferente y el pronóstico diferente. Cuando el cirujano me preguntó, el cirujano pediatra, ¿es benigno o maligno? Pues tú tienes que saber, ¿no? Bueno, entonces, este cambio, ¿qué quiere? Reemplazo de la arquitectura por células mononucleares con citoplasma vesicloso, escotadura que parece partir en dos al núcleo, abundante citoplasma medio pálido. No van a ver los gránulos de pero pueden observar con microscopio electrónico. Como no tenemos, no vamos a ver. Nuestro medio, es una característica, pues, formación de saqueta. Y hay marcadores específicos para tener certeza de que es una histocitosis, ¿no? ¿Cuáles son?
marcadores de inmunohistoquímica para el diagnóstico definitivo de histiocytosis. 138. Sube 138. No, CD110 para solo plasma. Ah, sí, sí, sí. CD, CD1A, CD1A, Como ecos, como S100 CD100. y Langerina. S100, ¿quién le habrá puesto ese nombrecito, no? Justo. ¿Por qué se llama S100? 100% soluble en sulfato de amonio, eso quiere decir. HMB 46, no, ese es otro marcador también, ¿no? Ese es para melanoma. HMBE1, marcador número 1 de Héctor Batifor. Ya pues su nombre. Pero para Es complejo. Claro, no. NRSN. Pero tiene que ser famoso primero, ¿no? Ah, bueno. Claro. Así le ponen, de veras. Oh, ya, eso va a ser un nuevo objetivo. Bueno, ya, entonces, ahora, para hacerlo más difícil un poquito, a ver, imagínense que esta es una morfología similar, pero S100 negativo, CD1A negativo, Langerina negativo y CD68 positivo. El CD68 es marcador específico del histocito, del macrófago que fagocita. Por lo tanto, sería histiocytosis sinusoidal con linfadenopatía masiva o enfermedad de Rosay-Dorman. No está en su libro. Hace años tuve un casito que vendíamos a Argentina y pues lo presenté en un congreso. El grupo de la histiocytosis no, de células de Langerhans no está en su libro. Lo mencionan. Sí, es complicado, ¿no? Cuando te ponen. El dermatólogo, el patólogo, el oncólogo y el dermatólogo tienen que saber. Ustedes, pero como son alumnos, pues todavía no. Pero También. existe ese grupo. ¿Cómo se clasifica? ¿Quién hace la clasificación? Hay el grupo del histiocito, ¿no? El club del histiocito, los expertos en histocitos. Otro caso, el segundo caso. Es un ganglio linfático, ¿no? Miren, ahí está. Es un corte de un ganglio linfático. Pero lo que nos llama la atención es, primero la cápsula. Miren, esta cápsula gruesa. Normalmente no es una cápsula tan... La cápsula de tejido fibroconectivo no suele tener este grosor. Después hay que identificar, miren, el seno subcapsular no hay. Los folículos linfoides primarios y secundarios de la corteza no hay. Sinusoides tampoco hay. Están reemplazados por una neoplasia. Estas son las células neoplásicas. Miren cómo, ¿no? En el mismo ganglio linfático, aquí hay muchas células neoplásicas. De lejos. Sí, por aquí no hay, ¿bien? Entonces, ¿cómo de importante es? En un mismo ganglio linfático, en diferentes cortes, varía mucho la población neoplásica. Por eso, punción aspiración por aguja fina en ganglio linfático, ¿sirve o no sirve? No. No, no. Sirve. No tiene arquitectura. Además, si del ganglio linfático las células neoplásicas constituyen del 5% o menos, si tienes 100 células, pues pocas células van a ser neoplásicas. Y sin arquitectura no es difícil el diagnóstico. Si le haces un trucut de 1 centímetro, menos de 1 milímetro va a tener las células neoplásicas, 0.5, tampoco va a servir el trucut. Es controversia del trucut, ¿sí? Pero preferimos el ganglio linfático. Ahora, este caso tenía ganglios linfáticos Grandes. y pequeños, ¿no? Sí. Este solo sí, pero
En los libros de oncología dice, el cirujano joven, que no tiene mucha experiencia, se siente tentado a tomar la muestra del ganglio linfático más pequeño y superficial porque es fácil. En cambio, el retroperitoneo. Pero el ganglio pequeño no tiene la afectación, es decir, no es el material satisfactorio. Eso también tiene que ser para ustedes, ¿eh? Aunque es más difícil tomar la muestra en profundidad, necesitas anestesia general, todo. Cuando tengan que tomar muestra, tómenle del ganglio más grande. Porque el pequeño lo único que va a hacer es atrasar el diagnóstico, confundir. ¿Ya? Entonces dicen, ¿no?, los expertos, el ganglio más grande es el que tiene la enfermedad florida. Por tanto, es el adecuado para tomar la muestra. Ya. Entonces, nos bajamos aquí, le damos más aumento y vamos a identificar a estas células neoplásicas. ¿Son grandes o pequeñas? Son grandes. Grandes, ¿no? ¿Se parecen los linfocitos o no se parecen? Un poco. En nada, ¿no? Tan grande, ¿no? Es así que antes, hace 30 años, el linfoma que actualmente se llama de Hodgkin, pues se llamaba esas veces enfermedad de Hodgkin, no más. Porque ¿quién podría saber que estas células tan grandes en realidad tienen origen en un linfocito transformado? Peor, en la década de los 80, uno de los primeros marcadores que apareció fue el CD45-RO, que es el antígeno leucoestéreo común. Y si hace extinción para el antígeno leucoestéreo común, estas células son negativas. Que dicen, no somos de estirpe de la médula ósea. Entonces, peor, nos hacía confundir a los patólogos de antes, ¿no? ¿Cómo se llama esta célula? Estas células. De Red Stenberg. ¿Quién habrá puesto ese nombrecito bonito? No sé de este. Red o rojo, yo creo. Claro, pues Dorothy Reed y Carl Steiner han estudiado estas células 15 años. No, 15 años. 15 años. Para que digan que es linfoma de Hodgkin. No, esa para otra historia es eso. Thomas Hodgkin es otra historia, ¿no? Solo para las Sí, células. sí, solo para las células. Y entre los dos patólogos han descrito la célula momificada que se mueve, es una variable momificada, ¿no? Cuando tiene un solo núcleo grande con su nucleolo, es la célula mononuclear. Si tiene dos núcleos o un núcleo bilobulado con dos nucleolos como ojos de búho que te están mirando, es la forma clásica. Si aparte de eso a cualquiera de las células le pones un halo claro grande, lacunar. Y si tiene múltiples núcleos con nucleolos que parece una pipoca, me pregunto, ¿hace 100 años había cine y había pipocas? Ha debido haber, ¿no? Seguramente les gustaba ese partido. Para que le pongas de célula en palomitas de maíz o popcorn. En palomitas. Bueno, entonces primero tenemos que saber y después así vamos a identificar y vamos a darle un nombre. Ya. Por lo tanto, esta célula, miren, esta célula tiene un solo núcleo, ¿no ven? Un solo núcleo con un nucleolo, por lo tanto es la forma mononuclear. Célula de Red-Stenberg, variante mononuclear. Esta, que está contraída y se ve de un color eosinófilo, es la forma momificada. Momificada. Esta también es momificada. Momificada. ¿Esta es la en palomita de maíz o no es? Sí, esto como... Parece, ¿no ven? No, pero es bilobulado. Vale. Pero miren, tiene muchos núcleos. Olvídense, no debería de estar. Pero para que sea LH, tienen que ser todas las células predominantes. Me dejo entender, ¿no? Una solita no hace el diagnóstico. No hace. ¿Eh? Pero ahí está.
Puede haber una perdida que no ha leído que no debería estar aquí. Se ha equivocado de salón. Se ha equivocado. Pero de veras, miren, ahí está. Parece como múltiples núcleos, ¿no ve? Ya. Nos olvidaremos de esto. Ya. Y no lo vamos a hacer. Entonces, miren, todas estas células son células de red Stenberg y ustedes le pueden dar un nombre específico a cuál variante. Mononuclear, momificada. Laguna. Esta está muy grande. Vamos a buscar una clásica, porque tiene que haber, ¿no? Sí. Miren, si el cirujano le toma de aquí la muestra, ¿hay neoplasia o no? Nos secamos. No hay. Neoplasia. Por eso la punción no sirve. El truco es controversial. Porque miren, tan grande, y aquí no hay. No hay material. Ni uno. Hay que buscar por aquí tampoco. Así nos ganamos la vida los patólogos. Buscando. Una boca en pozo. Seguimos buscando. Por aquí no hay nada. Menos todavía. Es más, un alumno me dijo, doctor, por aquí parece esclerosis nodular. Parece. Sí parece, ¿no? Sí. No hay nada. Fibrosis, células plasmáticas, uno que otro eosinófilo. Aquí esto que parece un cuerpo de Samoa, pero olvídense. Sí parece. Hagan de que no han visto esto. Aquí hay una mitosis. Ya, entonces estamos viendo y buscando células de red Stenberg y sus variantes. Y estoy buscando una clásica para mostrarles. Y de veras que es interesante la clásica, Ahí no. Todas estas son células de red Stenberg, Sí. Una clásica no hay. No hay con agentes de búho. Que le ponen nombres interesantes los patólogos, ¿no? Ojos de búho que te están mirando. Hay una que Como tenía de la niña. Los ojos de la niña. huérfana. Pero también creo que la del mononucleosis infecciosa también produce, ¿no? Produce células semejantes a red Stenberg, red Stenbergoides. Por eso es importante la inmuno. En la época pasada, mononucleosis infecciosa, células de red Stenberg, y nos equivocábamos. Y pues creo nada, que todavía siguen los libros. Todavía, por eso es importante la inmuno. Estas células tienen que ser CD15, 30 positivas. Miren, el componente acompañante, aquí hay N cantidad de eosinófilos, miren, células eosinófilos, por aquí de sobra, células de Stenberg y su componente acompañante. Mononuclear momificada. Así se muere la célula de Stenberg. Doctor, ¿y la mononuclear se parece un poco a la lacunar? ¿Cómo se diferenciaría? Porque igual tiene algo, pero... marcadores y componente acompañante y proliferación. Uno que está empezando se puede equivocar. Por eso tenemos que ver muchas áreas. Sí. Esto es inequívocamente Hodgkin. En cambio, tienes folículos linfoides todavía residuales, sinusoides y pocas células redes tenderoides. Por aquí, miren, parece un granuloma eosinófilo lleno de eosinófilos. Momificada, pero no encuentro. No tienen suerte para encontrar. Nos diremos inmuno. Hay un webinar interesante en España y dicen, ¿no? Allá cobran entre 400 y 2.000 euros por caso de patología.
Y dicen, no, los costos. Ay, bueno, ¿quién reclama cuando pide una resonancia magnética que cuesta 1.500 euros? ¿Y qué es más importante, la patología o la imagenología? ¿Quién hace el diagnóstico y el pronóstico del paciente? La patología. Si el patólogo se equivoca, todo el resto se va a equivocar. El último eslabón. Así es. Sí. Pero bueno, está fácil, ¿no? Hodgkin. Ahora, ¿qué tipo de Hodgkin es esto? Fluorescente. No, pero... ¿De los eosinófilos? Sí. ¿No? No. Además, para hacer esclerosis nodular, tiene que tener predominantemente células lagunares, que no hay. Por lo tanto, este caso es un linfoma de Hodgkin clásico de tipo celular mixta. Bonito. Pero si me equivoco y le pongo esclerosis nodular, voy a generar una discrepancia académica, pero pronóstica no, porque el tratamiento es el mismo. ¿Ya? El mismo tratamiento. El problema va a ser si hay muchas células LH, el linfoma de Hodgkin no clásico de predominio linfocítico nodular es una entidad que a futuro va a ir a linfoma de células grandes B, porque se trata, como un linfoma de células B, expresa marcadores de células B, que son negativos para CD15-30, que son positivos para BCL6 y CD20, ¿no? Por lo tanto, su tratamiento es diferente a un linfoma de Hodgkin clásico. Entonces, eso también es importante. Tratamiento del linfoma de Hodgkin. Quimio, esencialmente. Radio, sí, curación, 80-90%. El 10% recaen. ¿Y qué van a necesitar el 10%? Trasplante. ¿Cuánto trasplante hacemos en nuestro medio? Uno que otro al año, ¿no? ¿Cuánto cuesta? $100, un poco más. En el exterior. Pero es mejor, ¿no? Un linfoma de Hodgkin que un de no Hodgkin, porque es... Ahora, no, por eso hay que ver. La siguiente clase vamos a ver grupo difícil. Este es lo fácil. Sí, yo pensé que más bien sería más... No, este es fácil. Antes de saber que El linfoma no Hodgkin, ese es ese difícil. sí. Ese sí es difícil. Pero ya sabemos, ¿no?, cómo enfocar el tratamiento, qué pedir, qué no pedir. Función no hagan, vamos a empezar, vamos a cobrar el ganglio más grande, bien procesado, con inmuno y todo eso, ¿no? Obviamente los grandes. Y la historia de Thomas Hodgkin es interesante, ¿eh? Además era un artista, Thomas Hodgkin. ¿Había fotografía por esa época? No había, hace más de 200 años. Entonces dibujaba a sus pacientes con sus ganglios linfáticos y los dibujaba bien, no como los bocetos. Interesante de ver. Lo diagnosticó como la enfermedad lardácea de las glándulas absorbentes, porque dice que parecían como mármol al corte. Podía sacar. Sí, está en la autopsia y sus pacientes con ganglios. Por eso es un artista aparte. Como Papa Nicolau, también otro artista. Sus dibujos superan a la... Bueno, son muy similares a la fotografía, ¿eh? Eran artistas aparte. Y lo publicó así, la enfermedad lardácea de las glándulas absorbentes. Pasó pues, 30, 40 años y apareció Samuel Wilkes. Y si hubiera sido boliviano, pues se les iba a llamar la enfermedad de Samuel Wilkes. Pero como era tan honesto, los británicos son honestos, ¿no? Entonces dijo, pues esta enfermedad ya ha sido descrita por Thomas Hodgkin, entonces le pondré la enfermedad de Thomas Hodgkin. Humilde, como el bicho. Y después Dorothy Reed, Carl Stenberg, la IMO1, pues no se sabía si eran células endoteliales transformadas.
CD45 error negativo, peor se a confundir. Pero es interesante la historia de la patología. Bueno, para mí, no sé para ustedes. Igual lo tenemos que Quiero entrar. No se olviden, si no saben la teórica, no van a poder reconocer las células, ¿eh? No es cuestión de decir, es una célula bonita, no. Si sabes, vas a aprender más fácil. Bueno, creo que es así, creo. Bueno, entonces dos casos, ¿eh? Una histiocytosis de células de Langerhans, multisistémica, enfermedad del Letter-Elsie, que es lo que han observado en la primera. Pero si quieren poner una más histiocytosis de células de Langerhans, también está bien. Porque con la clínica, hacemos integración. Y el segundo, ya saben, el linfoma de Hodgkin clásico. Variante, celularidad mixta. Y bueno, no hemos podido encontrar las pero sí hay, ¿eh? Es que hay que buscar mucho. Esta podría ser si las unimos, ¿no? Pero no, son dos células diferentes. Sí. Pero se ve así, ¿eh? Es Parecido. Como ojos de búho que te están mirando. Ah, aquí está. No ves. Sí, Bueno, sí. vale la pena buscar. Ahí está. ¿Ven la flecha? Ah, ya, hasta con Te pico está mirando. tiene. Te está mirando. Hasta con pico tiene. Olvídese del pico. Es un búho. Sí, parece. Hay un maestro, Giovanni Massarelli, que es presidente de la Sociedad de Hematopatología de Italia. Nos habló como 3 horas solamente de Hodgkin, ¿eh? Un maestro. Tiene más de 100 artículos publicados a nivel mundial y un par de casos que ha consultado con Juan Rosai, lo conoció en Italia. Vamos a hablar la siguiente de eso, de micosis fungoide. Está excesito, pero pues micosis fungoide es un tema fascinante para dermatólogos, oncólogos, patólogos. No sé si seguirá vivo, pero un maestro, Giovanni Massarelli. En Italia, patología especial había sido en 5º año. No sé. Sí. Sí. Y nos mostró un casito que dijo, este caso me equivoqué, le mostré a Juan Rosay y es imagínense ese nivel. Ese honor que tiene. Como Stephen Hawking. Sí. Bueno, gracias por su atención, jóvenes. Gracias, doctor.